Sin duda la emergencia alimentaria ha llegado al país de una manera no desconocida, ya se sabía, pero lo más triste de todo es saber que somos uno de los países que tiene un índice de pobreza muy alto y crece día a día, minuto a minuto. Cuando uno camina por la ciudad de Buenos Aires o por el interior, lo hablábamos recién, creo que cada una cuadra no contás menos de 15, 16 personas que no tienen ni dónde comer ni dónde dormir. La tenemos a Rosalía, ¿cómo te va, mi querida? Para repasar esto que está sucediendo en la Argentina, que se habla ya de una manera dolorosa, ¿no? De la pobreza argentina. Dramática, mañana, triste. Mauricio, mañana el INDEC va a dar a conocer los datos de pobreza del primer semestre de 2019, ¿sí? La última gestión de Mauricio Macri. Entonces, en alusión a los datos que va a dar mañana a conocer el INDEC, traje para repasar cuáles son los datos de ingresos que dio a conocer el INDEC el jueves y en base a esos datos lo que ya están estimando las consultoras que va a ser la tasa de pobreza que mañana va a informar el INDEC. Te quiero decir algo antes de las placas, más Sí. allá de lo que publique el INDEC, más allá de lo que el presidente diga o deje de decir o no cuente, la pobreza es elocuente. La vemos en la calle, es terrible. La vemos en todas las esquinas, en los barrios, te digo, fui a hacer un informe, perdón, ¿no? Sí. Pero es importante, ¿no? Porque nunca me había tocado ir a un sitio como el Riachuelo a limpiarlo, por ejemplo, y mostrar la gente que vive a la vera del río. Sí, en las condiciones en las que come viven. de la basura, Sí. que es literal. Y en este Obvio. país esto no puede Yo suceder. que soy de Quilmes y que Vos lo paso sabrás. todo el tiempo por... Cerca de la Salada. Sí, lo Es conozco un horror. perfecto, conozco lo que es, Sí. bueno, Quilmes, ni hablar, toda la zona del acceso sudeste, bueno, Mirá cómo vive la es gente. impresionante Es- cómo se ve el incremento de la pobreza y los datos que van a dar a informar mañana. El INDEC no contempla la devaluación de agosto, porque estamos hablando primer semestre de 2019, por lo cual las consultoras están estimando que incluso para fin de año el número va a ser más alto. A ver las Repasemos placas, entonces. un poco qué estuvo ya adelantando el INDEC esta semana. Mirá, Robert, el 60% de los argentinos gana menos de 20.000 pesos. Es una locura. ¿Cómo haces para vivir en una Argentina con menos de 20.000 pesos? Mismo el INDEC, ¿cuánto se necesita para no ser pobre? 33.000 pesos. Y Una no- familia necesita 33.000 pesos. Cuando se gana, 6 de cada 10 argentinos están ganando menos Y de no nos 20.000. olvidemos de los jubilados que no llegan ni siquiera de chiste a No, esa cifra, ni ¿no? hablar, A ver, ni han hablar. quedado fuera del sistema totalmente. Totalmente. Otro dato que dio a conocer el jueves el INDEC es la diferencia, cómo se acrecentó la brecha entre el 10% más rico de la población y el decil más pobre. Aumentó de 18 a 20 puntos la diferencia. En estos años. En estos años, exactamente. Esto es datos del INDEC que dio a conocer el jueves. El 10% más rico concentra casi el 32% de la riqueza del país, del total de la riqueza del país. Y el 10% más pobre accede apenas al 1,6%. Y para repasar, ¿cuál fue la tasa de pobreza según los distintos gobiernos desde la vuelta de la democracia? Estuve hablando con el INDEC para ver y entender los números. Acá te traje, Las presidencias, Robert. ¿no? Sí, son las diferentes presidencias y te traigo primer semestre del último año de gestión de cada presidencia. ¿Por qué? Porque el dato que va a dar a conocer mañana el INDEC es del primer semestre de este año. Estoy viendo aquí una similitud entre la presidencia de la Rúa con la presidencia de Macri. Exacto. Alarmante. Muy bien. Ese es el dato que te quería resaltar. Acá estamos hablando de 35,1, que es el promedio que hacen todas las consultoras. CESO, Elipsis, están informando que el dato que mañana van a publicar desde el Instituto de Estadística es de 35% la tasa de pobreza. De ser así, como todos coinciden, en base a los datos que ya adelantó el jueves el INDEC, estaría muy cerca el 38,3, dramático, de la peor crisis socioeconómica, la eclosión social que tuvimos a fines de 2001. ¿Qué pasó también aquí? Bueno. Sinceramente, ver cifras alarmantes como aquí, 54% ¿Qué en pasó? la presidencia de Salimos Dualde, de la convertibilidad. que fue la pequeña presidencia de Dualde. Después Exactamente, pasamos... pero digamos, el número de pobreza fue escandaloso, más de la mitad de la población argentina Impresionante. estaba en situación de pobreza. ¿Por qué? Salimos de la convertibilidad, del 1 a 1. Impresionante y doloroso. Doloroso. Porque Los se repite saqueos. acá. A ver, lo que sucedió en la época de la Rúa, año 2001, donde el país se quemaba, se incendiaba, los cacerolazos Exacto. y demás, el helicóptero, recordemos, 38,3%. Miremos el número. Actual. Y acá actual. Que, a ver, este número no es oficial, es de las consultoras. Este es el que mañana va a informar el INDEC, aclaremos, pero todas las consultoras están anticipando que muy probablemente el INDEC esté hablando de 35% la tasa de pobreza mañana. ¿Qué quiere decir 35% en números de argentinos? Estamos hablando de al menos 17 millones de argentinos en situación Poco de menos de la pobreza. mitad.
escandaloso. A eso hay que estimarle los que están en situación de indigencia, que serían alrededor de 4 millones. A ver, con respecto al primer semestre de 2018, semestre versus semestre, estaría aumentando 7,8 puntos porcentuales. Esto quiere decir más de 3 millones nuevos de argentinos que cayeron en situación de pobreza sin tener en cuenta la última devaluación del peso del 35% de agosto. ¿Por qué no figuran allí, perdón, ¿no? ¿Por qué no figuran los dos primeros años de Macri, 2016 y 2017? No, yo acá te comparé. Ah, los peores números. No, te comparé primer semestre del último año de gestión de cada gobierno. Entonces, sigamos repasando. El último año de gestión de Néstor Kirchner dejó, su primer semestre, su último año, dejó 23,4%. Cristina Kirchner, y acá me quiero detener 2011, un segundo, 2011. Primera presidencia. Primera presidencia, porque da 8,3. Recordemos que el INDEC fue intervenido en el 2007, entonces el dato fue muy cuestionado por toda la oposición y todas las consultoras. Entonces, bueno, era un dato polémico, por así decirlo, 8,3. Y en 2015, primer semestre de 2015, último año de gestión de la segunda presidencia de Cristina Kirchner, no hay datos del INDEC, porque Cristina dejó de publicar los datos en 2013 de pobreza. Se discontinuó los datos de 2013. Entonces acá traigo a la UCA, que es la otra consultora de referencia que se estuvo teniendo en cuenta, digamos, desde entonces y hasta la fecha es tenida en cuenta por todo el arco político. Quedaron 2 años ahí. Y la oposición. Claro, este año es polémico, han intervenido el INDEC y este año es con datos de la UCA. Pero, Robert, mirá, aparentemente Cristina deja su gobierno con un 29% de pobreza y Mauricio Macri va a estar dejando, primer semestre estamos hablando, ¿sí? 2015, primer semestre 2019. Con un 15% mucho 35. más arriba. Sí. Para fin de año, ¿cuánto están diciendo ya las consultoras? No me lo digas, con lo que me va a dar un infarto acá No, mismo. es horrible. Están 50%. hablando de un 38. Están hablando de un 38 para fin de año. O sea, vamos a dejar 2019 con un mismo nivel, tasa de pobreza, que en el 2001, según todas las estimaciones de las consultoras. ¿Qué es lo que la gente tiene miedo, no? A ver, de regresar a eso. Esperemos que no suceda, exacto, obviamente. No queremos asustar. No queremos llegar a eso, pero estamos mostrando una realidad. Una realidad. Hoy la gente, con lo poco que tiene, y seamos realistas, lo hemos visto. La gente... la gente más pobre apenas toma un mate cocido, como dice, y un pedazo de pan, y no existe más. No, exactamente. Quiero remarcarte otro dato. El IPSIS, por ejemplo, hoy sacó un informe y está diciendo que este dato de 35% de tasa de pobreza, que incluso no sería más elevado porque el desempleo fue de 10,6% en el primer semestre, el dato que dio a conocer el INDEC semanas atrás, 10,6% de desempleo. Ese número podría haber sido más alto incluso, ¿por qué? Porque la gente de la clase media y los sectores más bajos logró más o menos con trabajo independiente logró un poco incrementar sus ingresos, si no la pobreza hubiera sido más alta y el desempleo aún más alta. La pérdida del poder adquisitivo en los sectores más bajos de semestre contra semestre de este año versus del año pasado es de al menos 15%, están estimando todas las consultoras de que fue la pérdida de los ingresos y acá lo tenemos reflejado en los datos de desempleo y pobreza. Bien, entonces aquí el resumen de la Colo de Rosalía. No se olvide este número antes de ir con María Belén. 38,3 dejó Fernando de la Rúa en el último semestre de su gobierno y Macri 35,1 y por lo que nos dijo la Colo, aparentemente a fin de año llegaríamos a 38. María Belén.